Vamos a hablar hoy acerca de la generación de adolescentes de hoy en este contexto de redes sociales y de qué manera podemos ayudar a prevenir patología y pensar en la salubridad. Hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Marina Begonja, psicoanalista, y hoy me acompaña Guido Arditi, licenciado en Filosofía de la UBA. Hola Guido. ¿Cómo estás? La adolescencia es un momento de quiebre, justamente la adolescencia viene de adolecer y de la emergencia de la pubertad, de la sexualidad en la que se encuentran los adolescentes, que no nos vamos a quedar con una edad cronológica, pero se puede extender o puede iniciar antes y a diferentes edades. La adolescencia, en términos de psicología o psicoanalíticos, consiste en un proceso de duelos por el cuerpo infantil, en duelos por los padres de la infancia, en este proceso de separación, de alienación previa al deseo del otro y en esta construcción de quién es uno, ¿no? De este deseo de quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos. Bueno, eso es lo que en psicoanálisis denominamos deseo. Entonces, en este contexto de lo que es la adolescencia, tenemos que pensar en qué pasa con los adolescentes hoy, ¿no? Con estas reglas de juego de hoy, que es un poco, bueno, dominada por la tecnología, por las redes sociales, ¿no? ¿Qué te parece vos, Guido? Sí, yo concuerdo. Yo puntualmente lo que quería hablar un poco es cómo impactan las redes sociales y cómo manejan las redes sociales hoy en día los y las adolescentes, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo primero que podemos notar es el tipo de socialización que tiene lugar entre los adolescentes hoy en día. Digamos, en primer lugar, lo que podemos notar es que se juntan muchísimo menos físicamente de lo que nos juntábamos nosotros en nuestra época. Muchas veces su socialización tiene lugar en las redes, a través del celular, cada uno encerrado en el cuarto de su casa. De hecho, una cosa que hablábamos antes de hacer este programa es, bueno, como nos decían a nosotros en el pasado, ¿no? Te vas a tu cuarto encerrado, eso era un castigo. Hoy por hoy, si el adolescente tiene que irse con su celular, no tendría ningún problema. Básicamente, lo que sucede es, como señala el psicólogo, tu colega Alejandro Schuchman, que muchas veces los chicos y chicas pasan tal vez la noche entera chateando en grupos, viendo a ver qué hacen, a dónde van, quién pone casa, para finalmente nunca lograr concretar. Terminan yéndose a dormir cada uno y cada una a las 5 o 6 de la mañana sin haber salido de su cuarto en toda la noche. Pero por otro lado, si bien es cierto que se juntan menos, lo que sucede es que cuando efectivamente sí se reúnen, esas reuniones están muchísimo más documentadas, muchísimo más registradas justamente por esta cuestión de las redes, ¿no? Entonces, tienen una reunión, pero hay cientos de fotos, hay decenas de videos de todo lo acontecido en esas reuniones. Y lo que pasa en ese sentido es que aquellos que no fueron invitados, aquellos que no fueron convidados a ser parte de esas reuniones, bueno, tienen acceso directo primero a saber que no fueron invitados a esa reunión y a ver efectivamente qué es lo que pasó, ¿no? Es como muy in your face, ¿no? Esa cuestión. Entonces la exclusión, creo yo que hoy en día se vive de forma muchísimo más patente de la que la podíamos vivir en nuestra época, justamente por este tema de las redes. Hago un paréntesis acá, Guido, ¿no? Porque me parece que es importante centrar esto en que si bien hay reglas de juego diferentes, ¿no? Que la tecnología o las redes sociales proponen en la adolescencia y en general, pero hay cuestiones que van mutando pero que persisten. Es decir, la exclusión siempre estuvo, la popularidad siempre estuvo, cambia la manera que ahora esto se pone en juego. Quizás antes era la cantidad de invitados, ahora van a ser los likes que tenemos, ¿no? Pero de alguna manera todo eso que va mutando en esa construcción de la identidad, ¿no? en nuestra subjetividad, bueno, está en realidad ya muy determinada, si lo podemos pensar, desde la infancia, ¿no? De los primeros años. No es lo mismo, digamos, para diferentes personas, la cantidad de likes que tenemos en cada uno impacta de manera diferente. O sea, hay algunos que están ya más determinados a necesitar esa cantidad de likes. Y eso, digamos, de una manera muy prematura ya se gestiona. Pero lo vamos a continuar eso hablando más adelante.
Sí, sí. Pero bueno, a mí me parece que en cierta medida lo que hacen las redes, la red predilecta de los adolescentes hoy en día es Instagram, y en cierta medida lo que hacen es cuantificar la popularidad. Porque si bien es cierto que, como vos decís, anteriormente nosotros sabíamos, por ejemplo, bueno, tal compañerito es más popular que yo, tal compañerita es más popular que yo, pero hoy en día eso es cuantificable a partir de la cantidad de seguidores, es cuantificable a partir de la cantidad de likes. Y eso me parece que es muy importante, es un detalle que cambia un poco la dinámica de la popularidad. Y yo quería traer a colación una especie de anécdota que me cuenta una amiga que tengo que es docente en, de hecho, uno de los colegios más caros de la Argentina. Y ella es docente para chicos y chicas de entre 13 y 15 años. Y lo que ella me cuenta es que cuando tienen hora libre, estos chicos lo que hacen es permanecer en sus pupitres en absoluto silencio, enchufados con su celular. O sea, imagínense, ¿no? Recordemos lo que hacíamos nosotros en nuestras horas libres, que estábamos corriendo por todo el aula, gritando uno encima del otro. Sin embargo, hoy en día los chicos y chicas, cuando llega la hora libre, no vuela una mosca y se la pasan con su celular. Bueno, como estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Me parece que también es la excusa perfecta, ¿no? Que el celular es la excusa perfecta y que ese recurso puede ir cambiando, pero está frente a esa incomodidad que me genera la presencia del otro, ¿no? Y que me resulta más cómodo hablar en todo caso a través de la pantalla. Pero esa incomodidad de encontrarme con el otro en ese momento de la adolescencia, que antes nos podía pasar en una reunión y demás, ¿no? Y uno se refugia en diferentes recursos y ahora el celular es un buen refugio para refugiarse, donde uno también se siente más cómodo hablando que en el cara a cara. Sin dudas, sin dudas. O sea, en algún punto lo que yo siempre digo, ¿no? El celular le da una oportunidad a los tímidos, digamos. En ese sentido, posibilita una interacción que muchas veces, de hecho, retomando de vuelta a Schuchmann, él retoma una expresión que aparentemente dicen muchos los adolescentes, que es vos sos puro teclado, ¿no? Justamente esta cuestión de refugiarse detrás de la pantalla y todo lo que eso habilita cuando uno no tiene que efectivamente poner la cara, poner el cuerpo a la situación. Sí, y también, ser puro teclado, ¿no? No nos permite adentrarnos en ese mundo del cara a cara, ¿no? Y nos quita la posibilidad de esa herramienta, ¿no? Nos da una herramienta, pero nos quita otras, que es ese encuentro con el otro, y que de alguna manera está determinado por estas reglas de juego que tienen los adolescentes hoy, ¿no? Con esta presencia de lo tecnológico para todo, hasta para conocer a otros, estaban atravesados por eso. Sí, un poco lo que yo quería hablar también vinculado con lo que mencionaba de la hora libre, ¿no? Es esta cuestión de que en cierta medida las redes lo que hacen y la tecnología en general es como desvivenciar la vivencia, ¿no? Es ese ejemplo muy clásico de hoy en día vos vas al Louvre en París y vas a ver a la Gioconda, la Mona Lisa, y lo que vas a ver es 30 personas alrededor del cuadro con sus celulares tratando de sacar la mejor foto, tratando de sacar una selfie, y se están perdiendo el momento de ver uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte universal. Para verla a través de una pantalla. Para verla a través de una pantalla y sobre todo que no están vivenciando la vivencia de disfrutar la obra, sino que por el contrario están pensando en cómo eso se va a ver en las redes y la cantidad de me gusta y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto, y lo mismo aplicándolo al ejemplo que yo daba de la hora libre, ¿no? ¿En qué medida no desvivencia la vivencia de los chicos y chicas de estar juntos en el aula de repente en un momento de libertad y de posibilidad lúdica, ¿no? Y mandar toda la energía al teléfono? Exactamente. Lo que hacen en algún punto es generar que cada momento en la vida sea percibido como una oportunidad para hacer branding, ¿no? Para hacer branding de la propia automostración. Hoy en día una juntada con amigos, una salida al bar, una salida a un restaurante, un viaje, inclusive simplemente ir al gimnasio, ¿no? Son todas experiencias de la vida que son vivenciadas como una posibilidad de hacer branding, ¿no? Bueno,
Además también tenemos que pensar, ¿no? que todo esto, como decíamos, una herramienta que da y ese acceso a la información y a lo inmediato que proponen las redes, de tengo una duda y enseguida lo googleo y obtengo la respuesta, también tienen estas contracaras de la oportunidad que perdemos para otras cosas, para esto que decíamos, por ejemplo, del cara a cara o de vivenciar esa vivencia, ¿no? Y una de las cosas que me parece importante para pensar en la adolescencia y que se pone también en juego es el bullying, porque el bullying ahora también corre con nuevas reglas de juegos, donde ahora es un ciberbullying que está las 24 horas del día, todos los días de la semana. O sea que excede, las pantallas y la virtualidad también permite exceder la cantidad de horas del bullying en la escuela. Y otra cosa que me gustaría que hablemos para ir cerrando es este tema que hablamos en otro video de la adicción, ¿no? A las pantallas y cómo eso puede impactar en una generación o no. Yo insisto con esta idea de que va a depender de cada uno, de cómo se forme la subjetividad de manera más primaria, y de esa manera podemos evitar o no una patología. ¿A qué quiero decir con esto? ¿No? Porque los padres estarán preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo no sea adicto a las pantallas o a cualquier cosa? Y en realidad yo le diría a esos padres que ya no pueden hacer mucho, ¿no? En el sentido que pueden estar ahí para acompañar, para tener una buena comunicación y demás, pero en el armado esa constitución de la subjetividad está predeterminado por los primeros años. Es decir, que ya en los primeros años se puede predecir, por ejemplo, si una persona va a ser adicta o no, y esa adicción puede cambiar la sustancia o la conducta, y las redes son una de ellas. Así que, en todo caso, como para pensar en una solución posible, ¿no? O como de qué manera prevenir esas adicciones y de qué manera podemos hacer que estos adolescentes de hoy en día, que lo que traen un poco a consulta en el consultorio, y de lo que también reclaman los padres, que es esto de que no tienen deseo, ¿no? Que no saben qué es lo que quieren, que no tienen motivación, que están desganados, que están apáticos, que están abúlicos, que están todo el día encerrados, como decís, con el celular. Bueno, eso justamente es una ausencia de deseo, ¿no? Y donde para que haya deseo, para que haya una motivación, ¿no? Uno necesita que algo le falte. Es decir, yo voy a necesitar algo y eso me permite ahí un movimiento de ir a satisfacer esa necesidad. Entonces, para que se genere el deseo, lo que dice Lacan, psicoanalista, se requiere esa falta, ese vacío. Es decir, entonces, en conclusión, podemos pensar que si nosotros le permitimos a los niños, a los adolescentes, que se aburran, que se encuentren con un rato de abstinencia de lo inmediato en general, sea la pantalla o con otras cosas, ¿no? Si nosotros dejamos de obturar esa falta y ese vacío en todo momento, podemos generar ahí lo creativo, ¿no? La pregunta, el conocernos, saber qué nos gusta, con qué nos encontramos, porque si no, todo el tiempo lo que estamos es tapando esa oportunidad. Así que de alguna manera mi consejo, digamos, mi recomendación sería un poco esa. Y también en otro fenómeno que vemos en la adolescencia actual, que es la necesidad del límite y la dificultad de los padres de hoy en día de pararse en un lugar de autoridad, ¿no? En un lugar de ley donde marcan qué es lo que se puede, qué es lo que no. Y realmente esto es algo que necesitan, porque, como decíamos, todo esto de la adicción en realidad está determinado por los excesos que vivimos, por esto de los estímulos inmediatos que obtenemos. O sea que si nosotros esto lo regulamos como padres o como sociedad con un límite, con una ley, ¿no? Esto del exceso empieza a mermar y esta búsqueda por el exceso, digamos, y podemos obtener satisfacciones de manera más reguladas y más desde el orden del placer y no de ese goce, de esa cantidad, de la cantidad y lo inmediato y la velocidad. Así que un poco como para pensar en cuál sería la solución posible a esta apatía de esta generación actual de adolescentes, sería eso, una invitación a dejar de taparnos con cosas, con pantallas o con cosas materiales, vivenciar, como vos decías, y aburrirnos y ver qué surge con eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, por hoy entonces vamos a dejar este video acá y en todo caso podemos, a partir de los comentarios que nos dejen y las preguntas, pensar en otro encuentro con otro video, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias Guido y muchas gracias a ustedes que están del otro lado.